Hola, soy Gabe. Y este es Soto. Y este es The Gabe and Otto Show. Brother, estábamos hablando de que ahora mismo está pasando lo de la Copa Mundial, lo de la FIFA. World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Estamos en la Copa Mundial, man. Yo sé, pero yo no lo estoy viendo. Yo sí, lo estoy viendo. Pues cuéntame, porque yo no estoy viendo eso. Bueno, estamos en la Copa Mundial 2026, porque estamos en el año 2026. No. Sí. De verdad. Sí, el último fue... Oye, yo pensaba que estábamos en el 2024 todavía. El último fue 2022, que ganó Argentina. Tengo una vaga memoria de eso. Jugó con Francia el 2022. Yo no sigo la FIFA, bro, de eso no tengo idea. Este año aún no ha terminado, pero aún estamos en el proceso. Ajá. Y bueno, por lo que yo he visto, empezó con México, porque este año es con México, Canadá y Estados Unidos. Si no Ajá. Y bueno, ahorita lo que está pasando es que la gente se está emocionando, quiere ir a Estados Unidos. Estados Unidos no está dejando a personas entrar por lo que está pasando ahorita. Ajá. Y Canadá, aún no estoy seguro si han visto juegos ahí. Aún no. Pero el primer juego fue México con South Africa. Con África del Sur. Ajá. 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 Y ganó México. Ok. Uh-huh. So, ¿quién es tu equipo y quién es el equipo en el que tú estás siguiendo para que pueda ganar? Y quién está ahora mismo arriba, porque realmente, pues, volvemos, yo no estoy siguiendo eso. Bueno, yo la verdad estoy siguiendo a Portugal. Okay. Portugal. Y porque, tú sabes, Ronaldo, todo eso, porque Ronaldo está en el equipo de Portugal. Y yo siento que como ganó Messi 2022, yo quiero ver Ronaldo hacer algo cool este año. Cuando estás hablando de Ronaldo, estoy asumiendo que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ajá. Okay. Cristiano Ronaldo, ajá. Y sí, quiero ver a Ronaldo ganar este año. Y otros teams que he estado mirando es Brasil, Argentina, obvio. Y también he estado mirando a Estados Unidos, que este año le entraron con ganas. Con ganas. Pues este año Estados Unidos jugó con Paraguay. Ajá. Que yo creo que fue 4-0. 4-0. 4-0. Y Paraguay es un equipo... ellos tienen su propia liga. Estados Unidos no tiene una liga así profesional ahora mismo. Bueno, después de esta copa, a lo mejor sí se van a tirar a la maroma de tener una liga profesional. La verdad, como Estados Unidos entró este año, yo miro que ellos tienen la oportunidad de ganar la copa. Bueno, si eso es lo que... Si realmente le quieren invertir el dinero y el tiempo, puede que haya una posición bastante buena. Algo que lo que está pasando ahorita es sobre lo de Estados Unidos. Te voy a contar lo que está pasando en la cosa. Ajá. Bueno, los teams están llegando, ¿verdad? Al juego, ¿verdad? A la Copa Mundial. A la Copa Mundial, que están pasando también en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no quieren que ellos se queden ahí. Básicamente lo que está pasando es que los jugadores están yendo a jugar el juego, pero cuando termina, se tienen que ir. Se tienen que ir del country. Del país. Del país, digo. Sí, del país. Del país. Y lo que está pasando es que los jugadores, en lugar de regresarse a sus países, porque, obvio, bien lejos, lo que está pasando es que se están regresando a México a quedarse ahí. Porque México los está dejando. Claro, porque es comercio que ellos están ganando. Sí. O sea, mi pregunta es, ¿por qué Estados Unidos sabe que es un juego bien grande, bien popular? Yo digo que el fútbol es el juego más popular de todo el mundo. Literal, sí. Es uno de los... si no es el más popular del mundo, es uno de los más populares del mundo porque literalmente el resto del planeta juega ese juego. Mi pregunta es, si Estados Unidos sabe que ese juego gana mucho dinero, ¿por qué no está dejando que personas de otros países entren para poder ver los juegos en persona en el país de Estados Unidos? No, ¿Estados Unidos no está dejando que la gente vaya?
No sabría decirte, brother, pero a mí no me hace mucho sentido porque ellos fueron los que pidieron que la próxima FIFA fuera acá. Ujú. Ellos querían hacer que la FIFA estuviera aquí. So, si querías que ese comercio viniera, entonces ¿por qué no estás sacando el mayor provecho? Sí, Porque esos atletas pagarían lo que tú les cobres por tener un alojamiento cerca. Tienes gente de otros países que van a venir, familiares, amigos, gente que son bien fanáticos, que van a venir a pagar, volvemos, a lo que tú les pidas. Ajá, porque, mira, literalmente el ticket del World Cup en sí ya es caro. Exacto. Ajá. Ahora, la gente, imagino que van a querer rentar hotel. El hotel, comida, transportación, las aerolíneas que lo van a traer acá. Sí. ¿Me entiendes? O sea, esas son otras oportunidades que están perdiendo dinero, porque ahora los hoteles no están haciendo nada. Todo eso, Estados Unidos va a ganar dinero. Sí, a mí los medios de transportación son los que están ganando porque están yendo y viniendo. Pero fuera de eso, las comidas, los restaurantes, los alojamientos, lugares de comida, todas esas cosas están ahora mismo perdiendo dinero. Sí. Porque cualquier persona que quisiera venir, que solamente vino para los juegos, incluyendo los atletas, ahora no van a poder ser parte de eso tampoco. Y hasta hay personas que aprovechan este momento a venir a Estados Unidos, ver el partido y tal vez quedarse ahí un buen rato, ir vacaciones, visitar lugares. Y mientras ese proceso, ellos están gastando dinero. Exacto. Ajá. Porque, Por ejemplo, uno de los juegos es en New Jersey. En el MetLife. Es tremenda oportunidad para poder hacer buen dinero ahí. Y no sé. Pues cambiando de tema, habíamos hablado en videos anteriores de GTA, de Grand Theft Auto, de Grand Theft Auto 6. Y al fin ya tenemos una fecha para el pre-order, que es junio 25, brother. Al fin, ya. Sí. Aún así sale en noviembre. Pero ya tenemos ya junio 25 podemos empezar a ordenar para que entonces te aseguremos que cuando llegue el día de sacar el juego, tengamos una copia. Yo creo que cuando podamos empezar a ordenarlo el June 25, GTA 6 ya no lo va a poder cambiar el release date. Porque sería false advertisement. No necesariamente sería anuncios engañosos, pero sí estaría mal porque ya la gente empezó a pagar por él. ¿Me entiendes? Sí. Pero no serían anuncios engañosos, pero sí ellos quedarían mal. Pero... Y yo ni voy a poder agarrarlo porque tengo la Xbox Series X Digital. Lo bueno, lo puedes agarrar digital, pero si en algún momento te quieres deshacer de él, te la enviste. Sí. So, voy a ver cómo lo voy a hacer. Aunque yo no sé, ¿Va a salir el día que salga? ¿Sí va a estar digital o no? Sí. Va a estar digital cuando salga, sí. Ok. Hay veces que hay compañías que si lo ordenas digital, te deja jugarlo días antes. Pero obviamente eso depende del juego y de la casa productora que lo haga. Pero sí, hay juegos, por ejemplo, 2K, si tú lo haces digital, ellos te dejan empezar a jugar 3 días antes del release. Este año, tú podías jugar casi una semana y media antes de que saliera la copia física. Ok. Soy yo aquí esperando la copia física. Y cuando lo podía ver... Y ya la gente había empezado a jugarlo como por una semana. Sí. Y yo como que, brother. ¿Y tú qué piensas cuánto va a costar el juego? Yo pienso, ¿verdad? Que el modelo base va a estar como en unos $90. Okay. Ahora mismo los juegos, cuando salen nuevos, están entre $70 y $80. Okay. Pero como GTA es un juego tan esperado, yo creo que va a estar en $90 el juego base, sin nada. Es solamente el juego. Ok. Y el que va a tener todos los power y toda la cosa, por los 25,000 DLCs que traen hoy en día los juegos, ese te van a querer cobrar $300. ¿300? 300, sí. Pero ese te va a traer que si el cosito de metal y otras figuritas y cosas especiales, porque hoy en día los juegos están saliendo así. Me imagino que la gente obviamente va a querer pagar los 300 y algo.
Bueno, eso normalmente son las ediciones de colección. No sé si ellos realmente van a hacer una edición de colección. Si ellos no hacen una edición de colección y solamente lo hacen con cosas que puedes tener dentro del juego, yo creo que realísticamente unos 150, unos 175, yo creo que ahí es donde van a parar. Si no tienen una versión de colección. Porque las versiones de colección traen el case de metal, traen estatuas, traen otras cosas que son físicas y te traen un montón de cosas que son en el juego. Bueno, en todas maneras, GTA va a ganar dinero. Oh, claro que sí, brother. Rockstar siempre va a ganar dinero. Y cuando salga la versión de GTA Online, que sea en el mundo de GTA 6. Sí, porque online no va a salir. Online no va a salir tan pronto salga. Pero una vez que cambian eso a GTA 6... Ay, brother, papi. Ellos ganan... Bueno, hasta el sol de hoy ellos siguen ganando dinero en GTA Online. En el juego 5. Imagínate en el 6, bro. Ahora lo que me está preocupando es cuánto espacio va a tomar. Ay, brother, ese va a tomar la mitad de tu consola va a tomar eso. Ese juego va a ser enorme. Va a ser más grande que los Call of Duty. Sí. Ese juego literalmente va a ser de 400 gigas para arriba. So, si ustedes quieren comprar el GTA 6, vayan buscando una memoria buena. Sí, ya empiecen a invertir en memoria o empezar a borrar juegos viejos porque va a ocupar un espacio extremadamente grande. Sí. Ay, no. Ya miro mi Xbox explotando porque este sí está bien caliente. Yo jugando lo más mínimo Hogwarts Legacy y ya está como que va a explotar esa Xbox. Porque no tiene abanico, brother. Eso sí, yo lo que hice con mi PlayStation 5 fue que lo que le hice fue que compré una de esas tarjetas de memoria. Ajá. Compré un extra hard drive que me salió como unos 280. Ok. Pero le pude agregar 2 teras. ¿2 teras? 2 teras. El mío trae... En sí ya trae 1. Mi consola solamente trajo 512 megas nada más. Gigas, perdón. 512 gigas. O literalmente era como tener 3 juegos grabados en la memoria. Sí. Y lo demás era como que... Ajá, me la enví. Pues ahora, con eso... Ajá. Tengo aproximadamente unos 10 juegos dentro del hard drive y tengo otros 3 o 4 juegos en la memoria de la consola. Como yo apenas acabo de agarrar mi Xbox, solo tengo, ¿cuánto? 1, 2, 3. Tengo 4 juegos. Sí. Y creo que quería... Algo que es raro para mí es porque en la Xbox, cuando compré Hogwarts Legacy, me sale Hogwarts Legacy... Y después me sale Hogwarts Legacy Xbox Edition. Algo así me sale. No sabría decirte. So tengo 2 Hogwarts Legacies en mi Xbox. No sabría decirte porque no sabía que había una edición especial para Xbox. Bueno, ahí lo tengo. Sí, Esa es la que yo estoy jugando, la Xbox Special. No sabía. Pero sí, en GTA, hasta donde tengo yo entendido, no va a haber especialización en consolas. Simplemente va a ser... El juego va a salir y cuando salga GTA Online, vamos a poder hacer cross console. Que no importa la consola, puedes jugar con tus amigos y qué sé yo. Y ahorita que salga el GTA 6, dile adiós a los memes. ¿Por? Porque ya no vamos a poder decir it came out before GTA 6. Ya no vamos a poder decir eso. Ya no. Pero van a cambiar de it came out, que vino antes de GTA 6. Se tardó lo mismo que se tardó GTA 6. ¿Será? Sí. Ay, no. O terminó más rápido que GTA 6. Bueno, este GTA 6 de verdad sí va a ser algo grande. Sí, claro que sí. Sí, algo bien grande. So, ya sabes que la gente... Ya miro todo mi TikTok, todo mi Instagram Reels, ya miro todo mi YouTube lleno de puro GTA 6. Oh, te aseguro que sí. Sí. Te lo aseguro que sí. Lo que sí está interesante es la historia. Y esa es la parte que me tiene atraído hacia ellos. Sí. Yo no he escuchado nada de la historia aún.
So, es una pareja, hasta donde tengo entendido, es un hombre y una mujer en lo que hoy en día obviamente se conoce como Florida. Obviamente en el juego no se va a llamar Florida. Se llama Vice City. Vice City. Ajá. Pero lo que me está interesante es que tú juegas como el muchacho, ¿verdad? Pero esa es la primera vez que tú puedes jugar como una mujer, como personaje principal en GTA. No solamente la mujer que tú creas en GTA Online. No. Yo te estoy hablando de GTA como tal. Que tú puedes ser la mujer. Y eso está interesante porque van a usar la misma tecnología que usaron para GTA 6 con los 3 diferentes personajes para ellos dos. Y esa es la parte que está interesante. Y no sé cómo va la historia, a dónde va. Lo único que sé es que ellos dos son parejas. Y empiezan a hacer un montón de fechorías, obviamente. Espero que la historia sea buena porque tuvieron un montón de tiempo para hacer un brainstorm. Definitivo. Tuvieron bastantes años para saber cómo iba a ver la historia. So, más vale que hagan un buen trabajo porque sí, si no... Sí, porque si tiene high graphics, toda calidad, awesome, pero la historia apesta. Sí, brother. Sí. Y hay varios juegos que han hecho eso. Sí. Que se esmeran demasiado en lo visual del juego. Y el gameplay es una basura o la historia es una basura. Y es como que tiene que ser un balance entre todo. Sí. Tiene que tener buenas gráficas. No tienen que ser las mejores, pero por lo menos tiene que tener buenas gráficas. Bueno, GTA 6 va a tener las mejores, me imagino. Sí, hasta ahora mismo va a tener una de las mejores, sí. Ajá. Pero también tiene que tener una buena historia porque, sí... ¿Para qué entonces voy a jugarlo si no va a tener una buena historia? Sí. Para esos juegos sigo jugando Rocket League o algo así que no tiene historia y simplemente me pongo a jugar. Sí. Y lo otro es que pues tiene que tener un buen gameplay, que yo pueda disfrutar lo que estoy haciendo mientras estoy jugando la historia. Porque si tiene un gameplay que no me gusta o que es bien basura... no vas a poder disfrutarlo. No importa que tenga buena historia, buena gráfica. Eso pasó con el juego de Anthem. Sí, ese juego se supone que era una versión futurística de que como que, vamos a como si fuera Iron Man y toda la cosa, vas a volar y vas a explotar monstruos en toda la madre y vas a ir con tus amigos, chinguín, y vas por ahí, ¿verdad? Y ese juego fue un fiasco porque el gameplay era horrible y la historia era casi no existente y era como que, y las gráficas se veían pejísimas. Sí. Se veían brutales. El juego visualmente se veía brutal. Pero el gameplay no era nada para morirse. Ey, ahora que trajiste eso, también acaba de salir el juego de Batman, Lego Batman. Ajá, sí. ¿Cuál es tu opinión en eso? Pues fíjate, yo no soy fanático de los juegos de Lego. Nunca ha sido como que, wow, este juego salió y whatever. Pero sí he visto mucho, porque yo sigo pues muchos gamers y qué sé yo. Sí. Y he visto uno que otro gameplay del juego y se ve actually bastante bien. Sí, es que la cosa es que conmigo es que la gente ha hecho un gran hype sobre este Lego Batman. Que lo he escuchado, tienes que jugarlo, es bueno. Sí, es algo bastante diferente porque, volvemos, yo nunca he sido fanático de los juegos de Lego porque la mayoría de esos juegos son bastante monótonos y no importa qué historia están tratando, son bien goofy. No lo puedes tomar en serio. Ajá. Correcto. En particular, yo creo que cambiaron un poco la perspectiva. Sigue siendo un juego de Lego. Ajá. Pero todas esas cosas que a la gente, especialmente que ya no son niños, que son adolescentes y adultos, que les atraían los juegos de Lego, pues como que lo ajustaron, como que no importa si eres adulto, ya no es solamente para niños, vamos a ver si ahora los adultos también podemos disfrutar. Y cuando nosotros lo juguemos, le podemos decir cómo fue nuestra experiencia. Claro que sí. Ahora, hablando de otro juego, porque hoy ha sido casi todo juego. Hay un juego que yo jugué cuando yo era adolescente y acaban de hacer un remake que se llama Assassin's Creed Black Flag Resynced. Y es excelente. Bueno, pues tú me tienes que contar porque yo no sé nada de eso. Pues este juego, obviamente la serie de Assassin's Creed se trataba de un grupo de asesinos contra los templarios de
de básicamente de poder controlar a toda la humanidad. Entonces, como tipo mafia o algo así. No. Porque habían instrumentos que eran de una tecnología avanzada y tú podías controlar la mente de otras personas y hacer que las personas no tuvieran free will, como libre albedrío. ¿Verdad? Esas cosas se llaman los frutos del Edén. Pues, ¿qué pasa? Los asesinos decían como que no, la gente tiene que tener libre albedrío. Los templarios decían no, la gente es bastante contradictoria en sus valores, o no podemos dejar que ellos tengan libre albedrío. Anyway, no es el punto. El punto es que en esa serie había un juego que era de piratas. ¿One Piece? No. Ok. Que se llama Black Flag. Que era de un pirata y entonces él asesina a esta persona, que esta persona es de la Orden Templaria, y va y empieza a pelear con los templarios siendo simplemente un pirata. No tiene nada. Que no One Piece, nene. Okay. Y entonces, después de varias historias, él se vuelve asesino. Y entonces... el pirata se convierte en asesino. Exacto. Ok. O sea, se vuelve en la orden de los asesinos. Y... él se convierte en líder, el top. No se convierte en líder, pero ahora es parte de la organización oficialmente. Okay. Y ahora me imagino que está tratando de subir de rango, ¿no? Tengo entendido que no sube de rango porque una vez que él termina su vida de pirata, él se vuelve a Inglaterra y se retira ahí y... Ahí es que donde termina siendo asesinado. Toda esa es la historia. ¿Y ahorita están haciendo el remake? Ahora están haciendo el remake. Básicamente el mismo juego, pero con cosas... le han hecho updates a ciertas cosas. La calidad mejor. Y las gráficas son muchísimo mejores. Pero la historia sigue siendo la misma. Ok. ¿Y el gameplay? Brother, perrísimo. Antes era extremadamente bueno y ahora lo están haciendo simplemente... Ya salió entonces. Ya salió. Sale en julio 9. Julio 9. Julio 9 sale. ¿Ya tiene tráiler, me imagino? Oh, claro que sí. Sí. Ya hay gente que lo ha probado, de la gente que se los envía para que los prueben. Ok. Y la comparación de las tres, brother, es una cosa perrísima. Ya. Ok. Y es un juego excelente. Uno de los juegos más jugados. ¿Dónde lo puedes jugar? Lo puedes jugar en Xbox, lo puedes jugar en PlayStation, lo puedes jugar en PC. Lo puedes jugar en cualquier consola porque va a salir para todas. ¿En Switch? Creo que solamente para Switch 2. Ok. Sí, creo que solamente para Switch 2. Pero sí, el juego va a estar perrísimo, brother. Y en julio 9, si no contesto el teléfono, eso es lo que voy a andar haciendo. Porque... Julio 9. Julio 9, brother. Julio 9. Ese juego va a estar perrísimo. Y la gente imagina... Sorry. Ese juego va a estar perrísimo. Imagino que la gente va a estar emocionado y va a tener tiempo de jugarlo porque va a estar casi en los holidays, día de los holidays. Claro que sí, porque, brother, muchos de los adolescentes que jugaron esto de... Los viejos, pues. De teens. Pues ahora somos adultos y podemos jugarlo. Okay. Sí, va a estar bien bueno eso. Okay. Otra de las cosas que queríamos hablar es del trailer de Spider-Man. Salió otro nuevo trailer de Spider-Man Brand New Day. ¿En el otro podcast hablamos sobre el trailer que salió o no? En el primero, sí. En el primero. En el primero, en el primer trailer hablamos, creo que fue el episodio pasado. Hace 2 episodios fue. ¿Hace 2 episodios o el episodio anterior? No me acuerdo cuál fue. Ok. Hablamos sobre el primer trailer que salió de Hombre Araña. Correcto. Y ahora ya hay un nuevo trailer. Que enseñaron muchísimas escenas. Muchísimo. Literalmente el Hulk. ¡Ah! Va a estar muy, muy bueno. Y estoy loco de que ya salga la película. Sí. La película sale en julio 31. Julio de por sí ya va a estar empaquetado de cosas buenísimas. Sí, muchísimo. Julio va a estar buenísimo. No vamos a estar aburridos el julio. No, definitivamente no. Julio 31, vamos a ir al cine a ver Spider-Man Brand New Day. Yeah. De hecho, también salió la película de Backrooms. Esa no sé cuál es. June 29 salió. Bueno, va a salir. Ya salió.
Junio 29 no ha pasado, brother. Oh, digo junio 29, my bad. Sí. Junio 29 salió. Sí. Bueno, no. Junio no ha salido. Fue May 29th, perdón. Ah, sí. Junio 20... No. Mayo. Mayo 29. Mayo 29 salió. Jesucristo. ¿Qué malos idiomas los tuyos, brother. Mi no speak Spanish, pero mi bien English. Ni en inglés ni en español, brother. No, yo lo dije bien en inglés. Sure. So salió también esa película. Ya lo vi. Está un poco aburrida. No llegó a mis standards. Si no llegó a tus estándares, imagínate por mí. Y también, ¿cuál otra película que viene ahorita? Oh, ya salió la de Michael Jackson. Yo creo que no lo hemos hablado. No hablamos de la Michael Jackson, pero me has hablado tanto de ella que ya siento que la vi. Porque no estás callado de ella. Va a salir la nueva de Toy Story, que yo no sé. Ya salió. Ya salió. ¿Cuándo salió? Dama directora, ¿cuándo salió? Hace 2 días, ¿no? Yo creo que el viernes. ¿Y qué estamos? Sí, pero... este pasado fin de semana, el 19 salió. El 19 salió entonces. Que está raro porque yo digo como que... ¿Qué más otra historia van a decir, brother? Ya no. ¿Qué otra historia van a decir de Toy Story, brother? Ahora solo falta que los juguetes salgan gays. O sea, básicamente... falta que los juguetes ahora digan como que... Ay, me siento identificado como una persona real. Ya no soy un juguete. Brother, ¿qué rayete estamos hablando? No soy un dinosaurio, soy un cowboy. Un cowboy. Sí, no sé. No sé, ahí... No sé qué van a hacer. No sé qué otra historia hay que contar. No me tomen mal. Toy Story son buenas, pero ya... Debió terminar hace un largo tiempo. Yo después de la tercera ya yo lo hubiese acabado. Sí, después de la tercera ya. El 4 fue aceptable, ¿no? El 4 fue como que... no tenías que sacarla, pero whatever, no estaba mal. Me entretuvo. Sí, pero la quinta es como que, brother, ¿qué más historia le vas a sacar? Bueno, no, ahorita no podemos hablar porque no lo hemos visto. Hay que verla. A ver cómo es. Sí, hay que ver. Ajá. Hay que ver qué es lo que hay para ver si vale la pena. Porque yo creo que yo ni he visto el tráiler. Yo vi un trailer, pero no fue la gran cosa. No fue la gran cosa. Y yo creo que el social media no lo hizo como la gran cosa porque no me salió ni ningún TikTok, ni un Reels o nada. No realmente. No sé. Sí. Pero hablando de gran cosa, algo que sí fue una noticia hace unas semanas atrás, que fue extremadamente grande. Sí. Por el simple hecho, brother, de que todos nos quedamos asombrados de que esto fuera algo real. Hace unas semanas atrás, y creo que te hablé un poquito sobre esto, Marvel, ¿verdad? Marvel Studios decidió de la noche a la mañana que iba a votar 1,000 empleados para reemplazarlos con un programa de computadora, brother. O sea, no estamos hablando de como que, mira, los que nos traen el café. No. Yo te estoy diciendo de profesionales. Escritores, productores, tú sabes, editores de diseño gráfico, todas esas cosas. Los reemplazaron todos con un programa de AI. Es que la tecnología está creciendo que ya no necesita la gente. Pero es que eso es algo artístico. ¿Cómo tú me vas a decir yo entiendo. Que la inteligencia artificial puede hacer un mejor trabajo? Sí, yo entiendo, pero también... Todos sabemos que no es así. Sí, pero también metete en el lado que a ellos les importa más el dinero que el valor que trae las cosas. Pero sí, pero al mismo tiempo, si tú bajas la calidad de tu producto, la gente ya no va a pagar por lo que tú estás pidiendo. Bueno, no sabemos si la calidad que van a empezar a usar ahora va a ser buena. Te aseguro que la calidad de inteligencia artificial ahora mismo, en el 2026, como estamos hoy en día, la calidad no va a estar ni cerca de lo que puede hacer un humano. Sí. Porque tú me vas a decir, ¿verdad?, que el AI te lo puede hacer en 3 meses lo que a un humano le tomaría, qué sé yo, casi un año. Ok, mira, te doy el tiempo de que, pues mira, a lo mejor es un tiempo más corto, pero la calidad el AI llegando a un punto que sí es bueno, pero aún nosotros podemos notar cuando es AI o no.
Claro. Ajá, se todavía nota, tú no puedes depender de él. Sí, no podemos depender porque hay muchos errores que hace AI. Exacto. Me imagino que cuando salga una película que va a ser hecha de AI van a haber unos pedacitos que no va a conectar. Que no va. Tal vez de la nave va a haber como una lámpara que está flotando, ¿me entiendes? Sí. O algo así. Esos errores van a salir y yo sé que van a salir. No, y van a salir. Y eso es lo que la gente va a hablar. Ajá. Eso es de lo que la gente va a decir como que, mira. Y por una cosita que la gente agarre, Marvel va a ganar un montón de hate. Claro. Ajá. Y entonces lo que han pasado casi 15 años construyendo se va a ir a la porra por ellos tratar de ahorrar un poco de dinero para poder usar. La gente no acaba y comprende de que la inteligencia artificial es una herramienta, no un sustituto. Ajá, es una herramienta. No entienden. Es como, por ejemplo, ChatGPT o Cloud o Copilot o ¿cómo es que es el que se llama de Google? Gemini o algo así. Gemini. Ajá. Todos son una herramienta. No dependen de sí solos ahora mismo. Que hay AIs que están desarrollando capacidades solas. Sí los hay. Pero todavía eso no está al uso común de todo el mundo. Por mí que usen AI en videojuegos. Está bien en videojuegos. Y lo pueden usar en diseño gráfico. Sí. Pero como una herramienta. No como lo que van a depender de que ese va a ser todo su trabajo. El hecho de que despidieran a 1,000 empleados es ridículo. ¿Sabemos de qué sector? Todavía sabemos que productores, diseñadores gráficos y editores. Esos son los 3 componentes que construyen esos 1,000 empleados que votaron. Ok. Bueno, a ver cómo le va a ir Marvel ahora. Sí, hay que ver cuál va a ser su próximo proyecto para saber cómo va. No podemos saber nada hasta que salga otro proyecto. Que me imagino que va a ser Doomsday. No, se supone que sea en otra... Porque ese proyecto ya estaba casi terminado. Ya, Secret Wars. Posiblemente en Secret Wars vamos a notar algo. La diferencia. Ajá. Sí. A menos que ellos decidieran contratar a esa gente para atrás o whatever. No sé qué realmente eso pasó. Lo que sí se hizo noticia fue que los despidieron. So vamos a poner un pen en este tema y vamos a regresar, maybe en unos meses a ver qué realmente Marvel terminó haciendo porque y hemos visto este tipo de cosas de malas decisiones, no específicamente de despedir empleados, pero de malas decisiones para ahorrar dinero o para encajar una narrativa específicamente de Disney y siempre ha salido mal. Sí. No entiendo por qué siguen ahorita Marvel y todo lo que tienen que ser de Disney, Marvel, no han hecho nada bien. Brother, no aprenden. No aprenden. Literalmente. Sí, lo han hecho una y otra vez. Y aún así la siguen cagando, brother. A mí me gustaría ver una historia nueva que de verdad me guste. No hay nada. Y si hay algo que me gusta, no va a ser como comparado a otras cosas que me van a traer la atención más. Exacto. Ajá. Y no sé. Es algo de que sí, están ahorrándose dinero en ciertas cosas, pero al mismo tiempo la fanaticada que ellos tanto lucharon para tener, el history que tienen. Exacto. Ajá. Y la están echando a perder básicamente. Todo lo que lucharon por tanto tiempo se está yendo por la bola. Sí. Ya está yendo como esos casos que no saben cuándo parar. Sí. Bueno, hemos estado llegando al final de este video. Ok. Pero antes que terminar este video, quiero decir que tenemos escenario nuevo. Nuevo setup. Tenemos sillas nuevas. No son las más cómodas, pero que se fastidien, son de nosotros. No son prestadas. Tenemos set nuevo, tenemos equipo nuevo, cámara nueva. Hemos estado tratando de invertirlo un poquito en este proyecto. Un poquito. Soy modesto, pero hemos tratado de estar invirtiendo acá porque pues esto es una posición de nosotros y pues queremos hacerlo bien. Algo que nosotros de verdad queremos. Sí. Y esperemos en Dios que tengamos éxito en esto. Y estas son las primeras decoraciones que ven. Pero ya pronto van a seguir viniendo más decoraciones y van a seguir mejorando aquí y allá. Van a hacer cosas que mientras que estamos grabando, eventos que van a estar pasando, vamos a estar poniendo cosas aquí. Sí. Cosas así, Pero
Una de las siempre tradiciones de este podcast Ajá. es siempre vamos a recomendar un libro. Un libro, ajá. So, el libro que tenemos para ustedes hoy es el Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Oh, you're Harry. Wait, ¿cómo va? Oh, you're a wizard, Harry. Oh, yeah. Y esto no es un libro nuevo. Esto es un libro, de hecho, que salió en los 90. Sí, es un libro bien viejo. Es un libro viejo. Más viejo que yo creo. Pero ¿Sí? la razón por la que lo traje hoy fue porque, pues, la serie de... Oh, sí, la serie de Harry Potter. La ajá. serie de Harry Potter de HBO está a punto de salir. Sí. So, muchos de los detalles van a venir de los libros. Y obviamente, no sé si van a cambiar detalles. Hasta donde yo tengo entendido, se supone que no iban a cambiar nada de los detalles de la no película. Sé. Bueno, pero no sé porque siempre es una adaptación. siempre es una adaptación. No técnicamente va a ser exacto. Pero, no se sé. supone que no se desvíe del libro. Sí. So, si quieren tener el conocimiento para poder disfrutarlo y también criticarlo, porque obviamente ajá. es parte de... Esta parte no estaba aquí en el Sí, libro. eso no es del libro. Eso no es del libro. Te calmas, por favor. Pues, pues obviamente, pues es importante pues leer el libro para saber de dónde viene la serie para poder hacerlo. So, este es el libro del video. Ajá. Léanlo, escriban en los comentarios qué les parece, si lo han leído. Porque sé que hay algunas escuelas que, de hecho, esto es parte de sus lecturas. Lo conozco desde la elementary, man. Sí. Y hay maestros que lo dan en middle school. Y eso es algo que siempre va a estar en la siguiente generación que viene. Claro que sí. Todos van a saber sobre Harry Potter. Claro que sí, brother. Ajá. So, este libro... lo hayas leído hace mucho tiempo en la escuela, lo hayas leído en tu cuenta. Otra viste las películas. O viste las películas. Ajá. O si quieres realmente empezar a leer los libros antes de la serie. O si quieres esperar por la serie para poder leer el libro. Como lo quieras hacer, simplemente escríbenos en los comentarios qué es tu experiencia y qué quieres hacer. Y vamos a estar contigo. So, hasta aquí el video de hoy. Sí. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Estados Unidos fue contra... Ale, ¿con qué ole? ¿Lo puedo buscar rápido? Sí, búscalo. Ya, bueno, vale, ya sabes qué editar. Automoto out.